Vamos a hablar de uno de los temas, yo creo, más de actualidad por las circunstancias y por el momento del año en el que estamos. Del equipo de RBH Global viene hoy Sergio, que es el responsable del departamento jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Patricia, buenas tardes. Hoy hablamos de esos arrendamientos por habitaciones, que yo creo que es el momento del año donde más contratos de este tipo se cierran, ¿no? Los estudiantes buscan piso, buscan abaratar costes, entonces alquílame una habitación que comparto la vivienda con otros estudiantes, pero esto, claro, es bonito hasta cierto punto, porque nos ha escrito hoy un telespectador que nos dice: tengo un piso alquilado por habitaciones, ¿qué derechos y obligaciones tengo si un inquilino deja de pagar? Claro, ojo. Bueno, pues en primer lugar yo creo que había que hablar del objeto de este tipo de contratos, ¿no? El contrato de arrendamiento por habitación es un contrato en virtud del cual una persona llamada arrendador cede a otra persona llamada arrendatario el uso y disfrute de una dependencia o una habitación a cambio de un precio, ¿no? Habitualmente en este tipo de contratos, aparte de la dependencia o de la habitación que se cede, pues viene unida con el uso de otros departamentos también de la vivienda, como es el caso del baño o de la cocina. Las zonas comunes, ¿no? Zonas comunes. Entonces hay que diferenciar este tipo de contratos con el contrato de arrendamiento de vivienda genérico, en donde ahí lo que se alquila es la vivienda completa, mientras que en ese tipo de contratos lo que se alquila es una dependencia con la posibilidad de uso de otras dependencias de la vivienda, si bien el régimen es distinto y las obligaciones y derechos de cada una de las partes también es distinto. O sea que no nos podemos guiar por la misma legislación. No tenemos ni los mismos deberes ni las mismas obligaciones. Tanto es así que realmente un pacto verbal podría llegar a ser suficiente para ordenar ese acuerdo que tú y yo podemos tener en el alquiler de una habitación. Efectivamente, bueno, respecto a la normativa que rige este tipo de contratos, hay que distinguir que estos contratos de arrendamiento por habitación no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos, sino que se rigen por la voluntad de las partes, los pactos a los que lleguen las partes y en su defecto por el Código Civil. El contrato se puede hacer verbalmente o se puede hacer por escrito, si bien nosotros recomendamos que se haga por escrito para que de alguna manera queden bien definidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes, para que no haya problemas de interpretaciones que se tengan que resolver en los juzgados. Para distinguir los dos tipos de contrato, el caso típico es si yo tengo una vivienda y la quiero alquilar a unos estudiantes, tengo dos opciones, dos modalidades, que es bien alquilarla por habitaciones a cada uno de los estudiantes, con lo cual cada contrato es independiente, responden del pago de la renta, responde de los posibles daños que puedan causar a la habitación, etcétera, de forma independiente, o hacer un contrato global de piso compartido en donde todos los inquilinos van a responder solidariamente respecto de los otros frente al propietario. Con lo cual es importante distinguir un tipo de modalidad u otro tipo de modalidad. Para que la gente en casa entienda, si yo tengo un piso de 3 habitaciones alquilado por habitaciones y uno se va, pierdo ese dinero, pero sin embargo si alquilo el piso completo, entre los 3 tienen que repartirse lo que sería el gasto de la vivienda completa. Si son 3, me lo pagan entre 3, pero si solo quedan 2, deberían abonármelo entre los 2 que restan, ¿no? Efectivamente, así es, Patricia. Venga, genial. En materia de duración de estos alquileres, porque es verdad que cuando tú alquilas un inmueble completo, ¿no?, con esa ley de arrendamientos urbanos, generalmente te comprometes a una duración que es por un periodo, no sé si es de 3 o 5 años, 5 años estamos ahora, con la opción de ir renovando o no renovando. ¿En las habitaciones hay algún tipo de periodicidad mínima o máxima estipulado? No, no la hay. Es decir, ahí, como rige la voluntad de las partes, si por ejemplo se pacta un periodo de duración de 3 meses, una vez que concluye ese periodo de 3 meses, el contrato se extingue y el arrendatario tiene que devolver esa dependencia al arrendador en el estado en el que la recibió. En el caso de que sea un arrendamiento de una vivienda genérico, pues ahí sí que se establece un plazo mínimo de duración de 5 años, con posibilidad de prórrogas, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de contratos no, es voluntad de las partes, lo que pacten es la duración que va a tener ese contrato. También en los pagos se pacta entre arrendador y arrendatario, es decir, oye, señor casero, voy a estar aquí un año, pero quiero ir pagándotelo de mes a mes. ¿Esto es algo que queda en el acuerdo entre él y yo? Sí, se puede pactar de la forma de pago como quieran las partes.
ya sea mensualmente, ya sea anualmente, ya sea de otra forma. Bien es cierto que si el contrato es verbal y existe algún problema de interpretación, ahí sí que lo que se considera es que si el contrato es anual porque se ha pagado anualmente, es mensual si se paga mensualmente y es diario si se paga día a día. En el caso de la fianza, por ejemplo, en un alquiler convencional, le voy a llamar al de la vivienda completa, siempre existe una fianza, o casi siempre, diría yo. Luego ya cada uno sabrá lo que hace. Pero en este tipo de alquileres también hay que depositar una fianza previamente. No, solamente en los contratos de arrendamiento de vivienda genérico sí que existe la obligación de depositar una fianza, en este caso por parte del arrendatario a favor del arrendador en la Cámara de la Propiedad Urbana, así lo exige el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que suele ser una mensualidad de renta. Si bien en este tipo de contratos no existe esa obligación, nosotros recomendamos de cara al arrendador que sí que en el contrato exija al arrendatario esa fianza, porque precisamente el leitmotiv de la fianza es responder de los posibles daños y perjuicios que puedan provocarse en la vivienda a la entrega de la misma, con lo cual recomendamos que sí se haga y que se exija al arrendatario pagar esa fianza. O que suceda como el que yo creo que ha sido la motivación principal de esta consulta. ¿Y si el inquilino deja de pagar? Si tenemos esa fianza, ¿podemos usarla como última mensualidad porque no me la ha pagado? ¿Podemos proceder a expulsar a esta persona del piso, es decir, desahuciarlo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, la fianza no se considera un pago de la renta si el arrendatario no se la paga al arrendador. Como digo, la fianza está destinada única y exclusivamente a responder de los daños y perjuicios que se puedan causar en este caso en la habitación o en la vivienda si es un contrato de vivienda. Al hilo de la pregunta del telespectador, que qué puedo hacer en ese caso, bueno, pues si el arrendatario no le paga la renta al arrendador, pues es promover una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad ante el juzgado de primera instancia del domicilio donde se halla la dependencia o la vivienda, y promover un procedimiento especial, que es un juicio verbal que está regulado en el artículo 250, 1 primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en donde lo que va a hacer el juzgado es requerir al arrendatario para que pague al arrendador lo que le deba por rentas, y requerirle también para que en un plazo entregue la posesión de la vivienda o del departamento, la habitación, al arrendador de forma voluntaria, porque si no lo hace se puede promover un lanzamiento judicial. O sea que, si no he entendido mal, de todo lo que podían tener en común un alquiler de una vivienda y de un piso, lo único que coincide es precisamente en el caso de que el inquilino deje de pagar, que es esta ley de desahucios por el que se tramitaría, bueno, pues lo que nos estabas comentando, ¿no? Que se pongan a corriente de pago y que en última instancia fueran expulsados de esa vivienda, de ese inmueble. Efectivamente. Todo lo demás, cada uno va por su lado, el único punto de encuentro que tienen es ese. Efectivamente, así es, y al hilo de lo que comentabas de utilizar la fianza como medio de pago, es simplemente si, por ejemplo, se ponen de acuerdo arrendador y arrendatario, oye, me debes un mes, la vivienda está en perfecto estado, se ha comprobado, bueno, pues aplícate esa fianza al pago de la renta de ese mes, pero simplemente si las partes se ponen de acuerdo, si no, no. Bueno, pues hemos resuelto, yo creo, varias de las dudas que tenía este telespectador que nos ha escrito, así que en caso de que os surja alguna más, en caso de que tengáis cualquier tipo de problemática, ya sabéis, os ponéis en contacto con el equipo de RBH Global, estudiarán vuestro caso concreto y entonces se dará la mejor respuesta y el mejor asesoramiento. Sergio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Yo creo Patricia. que habrá mucha gente hoy tomando nota de todo lo que hemos comentado y recibiréis alguna que otra llamada, seguro. Esperemos que así sea. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.